Bienvenidos a Mente Abierta. En esta ocasión, el video es para leer sus comentarios acerca del video del explorador Richard Byrd. Me gusta mucho este tipo de videos, no sé a ustedes, porque realmente ustedes me escriben cosas muy interesantes. Incluso, realmente muchos de sus comentarios son muy interesantes. Aportan temas al video. De tal forma de que si yo les presenté una información, ustedes la amplían más. Por lo tanto, creo que cada uno de estos videos es ampliar el tema en sí. En esta ocasión, el video está dedicado al explorador Richard Byrd, donde al parecer nos da a entender que la Antártida puede tener tierras que desconocemos aún. Richard Evelyn Byrd, o Richard Byrd Jr., de Winchester, Virginia, nace el 25 de octubre de 1888, muere en Boston, Massachusetts, el 11 de marzo de 1957. Importante explorador, aviador y contraalmirante estadounidense, especialmente conocido por sus audaces vuelos sobre la Antártida, que permitieron conocer mejor la configuración geográfica del continente helado. Él había experimentado por primera vez la eficacia de los aviones en la empresa polar de 1925. El éxito del vuelo le hizo pensar en la posibilidad de alcanzar el Polo Norte por vía aérea, y en 1926 realizó el proyecto. Afirmó haber volado sobre el Polo Norte. Esta hazaña le reportó gran renombre y le sirvió para recibir financiación para sus vuelos sobre el Polo Sur. Sin embargo, ya desde 1926 y hasta la actualidad se han expresado dudas sobre si Byrd efectivamente sobrevoló sobre el Polo Norte. En 1996 estas dudas se confirmaron cuando se encontró su diario de vuelo. El diario mostró que las anotaciones del sextante habían sido borradas y luego las inventó en su informe oficial. Claramente esto que estoy leyendo es de Wikipedia, por lo tanto queda la duda de la afirmación. Wikipedia claramente hace mención al conspiracionismo. Dice, algunos autores han especulado sobre la figura de Byrd, relacionándole con la teoría de la Tierra hueca. Afirman que en uno de sus vuelos descubrió una entrada a dicho mundo en el interior de la Tierra en 1957. Al parecer, un escritor italiano, Amadeo Giannini, publicó The Worlds Beyond the Poles, los mundos más allá de los polos, en que afirma, sin ninguna prueba, que en febrero de 1947 el aviador estadounidense Richard Byrd había intentado ser el primer humano en llegar al Polo Norte y encontró una entrada al mundo subterráneo. Este supuesto hallazgo habría salido a la luz porque el ejército de los Estados Unidos habría acallado a Byrd. Este supuesto hallazgo no habría salido a la luz porque el ejército lo habría callado, aunque las declaraciones del aviador sobre sus exploraciones ofrecían pistas bajo la opinión de estos autores, y que se señala que todo lo que escribió en su diario fue totalmente real. Tras décadas de exploraciones aéreas y terrestres, innumerables exposiciones fotográficas satelitales de muy diferentes naciones, con muy diferentes intereses en la región, no se han encontrado indicios para dicha teoría y para que sea cierta. En un artículo sobre el almirante Byrd, señala, más allá de los descubrimientos comprobados empíricamente, autores retomaron la vida de Byrd, analizaron algunos misterios del almirante, por ejemplo el de su diario, donde documenta la existencia de un mundo paralelo. En el libro El mundo más allá de los polos, por Amadeo Giannini, instala la idea de que Byrd había escrito un diario secreto en el que narraba experiencias extraordinarias durante la expedición al Polo Norte en 1947. Experiencias que involucran desde seres de otro mundo hasta animales prehistóricos. De acuerdo con el texto de Giannini, Byrd
se había encontrado con un alienígena humanoide que le advirtió que la humanidad debería elegir el camino de la paz y apartarse de las guerras. Del mismo modo, el autor señala que el almirante pudo contemplar tierras sin hielo y con vegetación y formas de vida animal. A medida que avanzaba más allá del punto polaco, se observó directamente bajo el curso del avión tierras y lagos sin hielo y montañas donde el follaje era abundante. Además, una breve reseña periodística del vuelo sostuvo que un miembro de la tripulación del almirante había observado a un monstruo animal de color verdoso que se movía a través del matorral de esta tierra más allá del polo. Este pequeño párrafo del libro de Giannini. Según el autor italiano, Baird describe en su diario que en el interior de la Tierra hay lagos, ríos, vegetación y vida animal. Entre otras cosas, que la temperatura es de unos 20 grados, que su avión fue anulado y escoltado por platos voladores que lo condujeron a su vez a la presencia de los reyes que gobernaban el reino subterráneo de Agartha. Por cierto, ¿qué es lo que defienden las personas de la teoría de la Tierra hueca? Ellos defienden que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que, al igual que en la capa exterior, se dan las condiciones favorables para que haya vida. Según los creyentes en esta teoría, para poder llegar allí, el camino más favorable es hacerlo por supuestas aberturas dispuestas en cada uno de los dos polos. La existencia de seres intraterrestres muy evolucionados estarían relacionados con reptilianos anunnakis, explicaría los supuestos avistamientos de ovnis a baja altura, o por ejemplo por qué las civilizaciones como las del antiguo Egipto eran tan avanzadas. Sobre las teorías y conspiraciones sobre el interior de la Tierra, ya en el siglo XVII el científico Edmund Halley, quien dio el nombre al famoso cometa, formuló una teoría sobre la composición de nuestro planeta. Según su postulado, la Tierra estaba formada por varias esferas concéntricas huecas, con un centro de lava que hacía las veces de sol interior. Años después, Athanasius Kircher elaboró una hipótesis en la obra Mundus Subterraneus, donde asegura la Tierra era hueca y estaba habitada en su interior. Para Kircher eran las propias montañas y volcanes quienes producían los vientos a través de los conductos subterráneos. Pues bien, creo que con esto es hora de leer los comentarios acerca de este tema. Carlos González Ubeda nos comenta: todas las grandes mentiras salpicadas de pequeñas verdades están conectadas de manera que si una sola de ellas se nos muestra, las demás caen por su propio peso. Luis Álvarez comenta: una prueba más de que no vivimos en una esfera giratoria, ya que existen tierras más allá del muro antártico. De ahí la palabra y existencia de extraterrestres, que significa seres de tierras extras o adicionales al lugar donde vivimos. A quien por cierto le responde Andrés lo siguiente: no, el mundo es solo lo que está en el plano, el centro. Los muros fueron puestos para detener el mar, que se rebasaba según Job 38. Ahí te da una explicación más detallada de la forma de la Tierra. Ese casquete de hielo la rodea por debajo y por encima el domo que sostiene los mares de arriba. Abajo el Seúl, el magma. Hicieron un experimento en donde le echaron lava a un tarro de hielo seco. El hielo lo consumió. En el caso de la Tierra, ese casquete sería para resguardarla por debajo y el domo por arriba, y ahí se forma una esfera y al centro el disco plano. Carlos Opni comenta lo siguiente: llegué a ver un reportaje en History Channel a finales de los 80 o principios de los 90, que por casualidad fue eliminado, donde hablan de un grupo de científicos que monitoreaban unas mariposas. Cuando llegó el invierno a la región se supone que migraban al trópico, pero no fue así. Ellas empezaron a viajar hacia el hielo.
Ellos decidieron hacer un grupo explorador. Después de varios días, empezaron a notar que había menos hielo hasta empezar a ver cada vez más y más plantas y arbustos, tierra fértil, y hasta empezaron a sentir temperatura tropical. En este reportaje enseñaron varias fotos. La excursión se detuvo por falta de alimento y equipamiento. Nunca más vi este reportaje, cuando era normal que lo repitieran como hacían con otros muchos. Creo que hay algo que están escondiendo. A Carlos le responde Siddhartha 52. Así es. Por eso se crea el Acuerdo Antártico en 1958 y la NASA unos años después, para distraer a la población, para que mire al cielo. Las respuestas están más allá de las paredes de hielo. Rey Arturo Negro comenta: el mundo está loco, políticamente. Es una prueba de que muchos secretos se liberan y esto pone nervioso a ellos, entre comillas. Mueven sus fichas de forma apresurada y erráticamente, reaccionando imprudentemente. Cuando se sepa que del otro lado del muro de hielo hay libertad, nadie quedará aquí preso. Marcelo Boldman comenta: yo he estado en la Antártida. Los militares son los únicos que pueden marcar presencia. Está desmilitarizado. Si presentas un proyecto científico, llegas al hotel que los militares manejan, pero los gringos andan armados. Todos los militares son de inteligencia. Creo que sí hay otras cosas. Lo mismo que en el Área 51. Olga Díaz comenta: en el mapa de Urbano Monte aparecen continentes alrededor nuestro. Fernando Olivera comenta: en la segunda temporada de los X-Men, el Doctor Siniestro, un ser extradimensional que vive en la Antártida con dinos, en un clima tropical, intenta subtraer la genética de Jean y Cíclope. Kennedy Martínez comenta: es una verdad, una que se trata de ocultar, pero Richard Byrd lo vio y luego intentó regresar con más militares, pero no pudo hacer nada. Fue repelido. La operación se llamó High Jump y fue financiada por los Rockefeller, Ford y otros. Primitive Custom comenta lo siguiente: investiga los desiertos de Australia. ¿A dónde va el lado prohibido? Juan Francisco Castro le comenta: Australia tiene cercas kilométricas, supuestamente un vallado por conejos, más allá de las cuales está prohibido pasar. En los mapas antiguos sobre Australia y la Antártida eran un solo continente. Tamir Forcelledo comenta: la Tierra no es como te la cuentan. La Blue Marble está creada por ordenador. Revisa fotos históricas de la Tierra y verás diferencias en cada una de ellas. Es un fake. Isabel Valdés comenta lo siguiente: hice en el año 2011 un viaje a expedición a la Antártida con un equipo francés saturado de expertos en varias áreas del saber. Lo que más me impresionó fue el inmenso fondo marino que divide a Chile del continente, que en realidad no es tan helado como nos cuentan. Si lo miras por Google, verás que en ese extremo hay una huella de algo muy grande que arrasó una cantidad inimaginable de agua. Al colisionar, del mismo tipo del Xinjiang en China, tiene una trayectoria tal que dividió, y por eso hoy no se ajusta al mapa de Piri Reis. Este impacto debió crear el maremoto jamás inimaginado, aparte que sus tierras ardieron por unos 50 años, la Tierra del Fuego, o del impacto. Si ponemos en un ordenador el impacto de Xinjiang de China, junto con la mecánica física del vuelo provocado, más la segundilla de quiebres tectónicos, se puede decir que lo que sucedió debió ser horrible. Puede aplicarse perfectamente el famoso talón de Aquiles. Es aquí donde se hiere al imperio poseedor del yacimiento más grande de salitre, amonio y sulfatos explosivos y comburentes activos del mundo.
la tierra donde el poder de las fases se nutren de aliento divino. No es por casualidad que las mujeres mapuches son guerreras y lucen no solo el tapalacucha bicéfala en su pecho, sino también el símbolo del San Jorge y el capigüe rojo. Si verificas entenderás. Si recuerdan, tal como ya les había comentado, incluso Silvia Córdoba comenta, este San Jorge Fomenko lo compara con Genghis Khan y el emblema se representa como un jinete matando a un dragón. Ahora bien, el tapalacucha bicéfala es como un glifo bicéfalo de Tartaria. Isabel Valdés vuelve a responder, y el copihue es el símbolo del blasón de Georgia. El tapalacucha está hecho de plata con monedas al estilo de las estepas mongolas. Usan capa y además era el último reducto reconocido de gigantes vivos del planeta, los patagonés o los selknants, guardianes de la seda. Silvia Córdoba vuelve a comentar, me dijo un vasco que tenía estudios genéticos de sus orígenes, que había encontrado que descendían de la cultura de Tiahuanaco en el altiplano boliviano. Ahí hay restos de una ciudadela al estilo Tartaria, y también en Perú, donde hay otra ciudadela de piedra, que por cierto está calcinada, llamada gótica, por su parecido a las construcciones europeas de la Edad Media. Silvia Córdoba comenta, en el libro de Enoc se dice que Dios sopló las aguas hacia los extremos de la tierra, arrasando a los gigantes. Entonces hay gigantes congelados ahí. Cuando se descongele despertarán, como en el anime Shingeki no Kyojin. En el mapa de Urbano Monte tampoco aparecen montañas de hielo, sino que dibuja una zona con vegetación, con animales mitológicos como unicornios y hombres gigantes. Podría ser algo que pasó incluso más recientemente de lo que nos hemos planteado, si tomamos en cuenta que el mapa es de 1587. Fernando Borrallo comenta, casualmente antes de que se hablara del espacio, se hablaba de la Antártida, hasta que este almirante dijo que había tierras inexploradas. Desde ese momento se hizo una propaganda masiva sobre el espacio y la carrera espacial, y la Antártida quedó olvidada. Malena Vázquez comenta, yo creo que han encontrado algo, quizás tecnología muy avanzada. Se me hace extraño que grandes personalidades hayan ido a la Antártida a ver el hielo, es ilógico. Y como dices tú, no puede ir cualquier persona. Álvaro Joda comenta, ¿recuerdan la guerra de las Malvinas? Los límites permitidos que controlan los ingleses. Armando Busto comenta, a propósito del petróleo diste en la tecla. Realmente el petróleo proviene de la descomposición de restos fósiles de dinosaurios, vegetación y etc. ¿Cómo? ¿Por qué se fue para abajo toda esta descomposición? ¿Acaso existió una tremenda gran cantidad de flora y fauna en el pasado? ¿O es la descomposición de seres del inframundo que desconocemos? De esto queda un mar de dudas. Es más, me gustaría ver in situ esos lugares, en las profundidades, luego extraer gran cantidad de petróleo a ver qué queda de esa evidencia. Johnny Dalton Myers comenta, lo que me llamó también la atención de la Antártida es cuando se empezaron a revelar pirámides y construcciones de ruinas. Tigre Mail comenta, sería fácil demostrar la Tierra plana haciendo uso de un giroscopio mecánico, sin hacer uso de una brújula. Atlante Strong comenta, según, ahí moran los grandes controladores de la humanidad. También incluye a toda especie animal del planeta Tierra como resguardo y seguridad para proteger la vida, para evitar alguna posible extinción causada por guerras entre humanos irracionales que se creen dueños del planeta. Marcos Alejo Ledesma comenta lo siguiente, ellos dicen que ellos te dan la respuesta a una pregunta que tú nunca hiciste. Esto es programación mental. Realmente todo lo que sabemos de la Antártida, y de todo, es lo que ellos nos dicen. ¿Cómo creerles? Deforestan el Amazonas, selvas en África, montes en Argentina,
y dañan tanto como pueden a esta tierra. Mientras que en doble discurso te dicen, entre comillas, que cuidan y preservan la Antártida para que nadie le haga daño. Son ecologistas para prohibir la exploración de ciertas zonas y antiecologistas para tomar los recursos naturales. Es obvio que esconden grandes cosas. Pues bien, con este comentario despido el video y creo que se reafirma lo que dije al principio. Ustedes ponen comentarios realmente buenos, muy interesantes. Incluso ampliaron el tema bastante. Pues bien, yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.